Bueno, tenemos aquí en piso a un nuevo entrevistado. Lo tenemos a Luciano de Lepiane, concejal, presidente del bloque de concejales del Frente de Todos. Sí, en vivo y en directo para charlar un poco de las novedades que hacen al Consejo Deliberante. Me estaba llegando el orden del día, ¿sí? También para este próximo día jueves. ¿Sí? ¿Cómo estás, Luciano? Buen día, gracias por acercarte a la radio. Hola, chicos. No, por favor, el gusto es mío, como siempre. Un placer que me inviten. Bueno, ¿hay algo interesante para este jueves? La No, verdad que no miré el orden del día, te soy sincero. No, va a ser, por ahora, va a ser, Por ahora. No. Ya tuvimos plenario el día lunes. Avanzamos con algunas cosas y bueno, no, supongo que no va a ser motivo de ni de pelea ni de mucha discusión. Los expedientes que se van a tratar el jueves tienen el consenso de todas las fuerzas representadas en el Consejo Deliberante, salvo que haya algo que se ingrese sobre tabla, claro. Lo demás no va a tener mayores inconvenientes. Bien, porque bueno, todavía están las repercusiones de lo sucedido con el tema del cementerio, ¿no? Con la tasa por un lado y bueno, con el convenio con las empresas por otro. De hecho, bueno, el sábado también hubo declaraciones del intendente al respecto. No sé qué. ¿Cómo está la situación hoy? Sí, mira, nosotros te podemos dar la visión. Yo honestamente no leí muy por arriba las expresiones del señor intendente con respecto a la última información que tengo, que por ahí no es la última información, porque para serte sincero, ya hasta nosotros nos hemos mareado de las motivaciones y de las formas de tratar este tema. Yo no sé el tiempo que tengo para explayarme acá, ni tampoco los quiero aburrir, ni con tecnicismos, ni con algo muy engorroso para la audiencia, pero a grandes rasgos, si me permiten hacer 4 reflexiones para que la audiencia pueda tener en claro qué es lo que se trató y cómo sigue este derrotero, es: nosotros en el año pasado, al momento de votar la fiscal impositiva, tuvimos una reunión previa con el ingeniero Delilio, donde el ingeniero Delilio nos indicó que las empresas que estaban trabajando en el cementerio habían incumplido el contrato, que nos dio las especificaciones de por qué habían incumplido, qué es lo que no habían hecho. Y nosotros, en base a a ese análisis, acompañamos la tasa de cementerio. La acompañamos actuando en el entendimiento de que si las empresas privadas habían incumplido, no podíamos dejar al municipio sin la posibilidad de que realice ese trabajo, porque es un trabajo que ustedes imaginarán que es sumamente esencial. Se necesitan los nichos. Sí. Lo que ocurre es que pasó un tiempo y se giraron al Consejo Deliberante para su tratamiento 2 contratos con las mismas empresas que el Ejecutivo Municipal nos había indicado que habían incumplido su trabajo. Entonces quedaban 2 posibilidades de análisis: o bien las empresas habían trabajado bien, y en ese caso no se necesitaba votar una tasa nueva del cementerio, o bien las empresas habían trabajado mal, la creación de la tasa era correspondiente, pero no tendríamos que estar firmando contratos con las empresas que habían incumplido. Y esos eran los 2 análisis que nosotros habíamos sacado. Como a su vez, desde que se votó la tasa municipal, pedimos en 8 oportunidades informes para que nos indiquen no solamente qué trabajos se estaban realizando en el cementerio municipal físicamente, más allá de lo que estaban haciendo los chicos de la CCC, que sí lo estaban haciendo y que nos constaba, pero que eso se hace en su mayoría con fondos nacionales, no con la tasa afectada. Pero sobre todo lo que queríamos saber es que desde el área de legales nos informaran a nosotros cuáles eran los incumplimientos que habían realizado las empresas, que eran motivo y fundamento de la creación de la tasa, para ver sobre todo si se les podía exigir judicialmente el cumplimiento de lo que no se habían hecho, sobre todo porque el ingeniero Delilio nos había dicho que no había predisposición de las empresas a cumplir
con lo que tenían pautado. Habló de que se tenía que hacer desde hacía muchísimo tiempo, inclusive un ascensor y no se había hecho, y que iba a llevar mucho tiempo poner en condiciones algo que, si bien una parte del cementerio tenía digamos, una parte era administrado por las empresas, con un monopolio, entre paréntesis, por 10 años, el resto lo tenía en administración el municipio, y francamente nosotros fuimos con los concejales y el lugar donde estaba más calamitoso era el de la administración de la municipalidad. Se notaba claramente la diferencia. Sí, nosotros lo expresamos en el recinto, digamos, esto no es poner palo en la rueda, es simplemente, digamos, si hace 10 años que las empresas tienen monopolio sobre eso y hace 7 años que esta gestión municipal lleva adelante los destinos de la ciudad y tiene la facultad y el deber de contralor con las empresas, primero que hacíamos un reproche a la municipalidad con respecto al contralor que debería haber tenido con respecto a las empresas, y también una responsabilidad, una atribución de responsabilidad sobre el estado de abandono del cementerio, sobre la porción que le correspondía por administración. Esto fue más o menos lo que se llevó al recinto, y nosotros lo que indicamos en el recinto el otro día cuando se votó fue que no había problema, que nosotros no teníamos problemas con las empresas. Nosotros conocemos a las empresas, son empresas que hace mucho tiempo están trabajando en la ciudad, conocemos a sus dueños, sabemos que son gente honorable, no abrimos nunca un juicio de valor nosotros, la oposición, sobre la conducta de las empresas. Fue precisamente el Ejecutivo Municipal quien abrió un juicio de valor sobre las empresas y dijo que había incumplido. Entonces lo que indicamos es, bueno, perfecto, nosotros no tenemos problema, votemos a favor, pero si derogan la tasa. No tiene razón de ser. La tasa que se creó en función de un argumento que era el incumplimiento de las empresas, y ahora firman contrato con la empresa y está la tasa. Cuando se crea la tasa, perdona que te interrumpa, Sí. la pregunta, cuando se crea la tasa, ¿se explicó para qué se va a usar? Sí, por supuesto, porque el incumplimiento, o sea, Me refiero a pintura, limpieza, construcción de nichos. a nosotros nos indicaron de que había defectos de edilicios, defectos en las mejoras, y cuando uno indica los servicios de la... habla de servicios en el cementerio, los servicios son los servicios que se dan en el cementerio. Exacto. No es la limpieza de los canteros del cementerio. Con lo cual, eso fue una discusión que se zanjó muy rápido, porque se intentó ir por ahí, por el lado de que el mantenimiento era simplemente pintar y cortar el pasto, y la verdad que el servicio en el cementerio es la inhumación, y todo el mundo sabe de qué se estaba tratando. Más allá de que yo soy abogado, tengo una deformación profesional cuando miro las cosas y escucho las cosas en el Consejo Deliberante, pero es un principio básico del derecho que los contratos se interpretan de buena fe. Si yo digo servicios en el cementerio, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. No hay que forzar la interpretación de la ley para darse cuenta para qué se había creado esa tasa, sobre todo porque eran 18 millones de pesos. Yo creo que 18 millones de pesos anuales para pintar y cortar el pasto es una suma que no es directamente proporcional con la responsabilidad de los trabajos a hacer. De todas formas, más allá de esto, nos encontramos con el corolario de que vamos a votar en la sesión pasada, y la ordenanza se aprueba nuevamente, porque ya nos ocurrió en otra oportunidad, con una cantidad de votos inferior a la que requiere la ley orgánica de las municipalidades. Cuando uno gira un expediente que con contenido patrimonial, o sea, oneroso, rige el artículo 55 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece una mayoría absoluta. La mayoría absoluta es la mitad más uno de la totalidad de los miembros del cuerpo, no de la totalidad de los votos positivos emitidos. Y así lo dice expresamente la ley. La mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del cuerpo. O sea, 10. Como somos 18 concejales, son 10. Bueno, hubo 9 votos positivos y se dio por aprobada la ordenanza. Nosotros lo expresamos en el recinto, que nos parecía que se violaba nuevamente la ley orgánica de las municipalidades. Ya habíamos tenido un antecedente similar a este, que fue cuando en ocasión de votar un contrato de comodato por 20 años gratuito a una asociación civil, también que requería la mayoría del artículo 56, que eran las 2/3 partes de los miembros de la totalidad del cuerpo, y se votó también y se aprobó.
por una mayoría inferior. Inclusive en esa oportunidad, por lo menos en esta oportunidad, escuché al otro día que el intendente iba a vetar Sí. no sé si la ha vetado. Primero pero- no la iba a promulgar, ¿sí? No la iba a promulgar y ahora sí le iba a vetar porque está en vigencia todavía el convenio por 10 años y no por 20. ¿Sí? Es lo que explicó. No entendemos muy bien ese razonamiento y les explico por qué. Él hace mención a que tiene la facultad, por lo que he leído, corríjanme ustedes si hay una nueva, por eso les digo que yo estoy medio mareado porque un día se dice una cosa, un día la tasa es para mantenimiento, al otro día es para hacer nicho, al otro día la municipalidad, el intendente va a vetar la norma, al otro día no la va a promulgar, pero no la va a vetar. Al otro día la ordenanza está bien aprobada porque los autoriza el artículo 41, al otro día la van a vetar porque son respetuosos de la ley. O sea, hay un ida y vuelta con respecto a esto que francamente, para ser sinceros, nosotros no entendemos la motivación de persistir en el error y de querer hacerle decir a la ley lo que la ley no dice. La ley es muy clara, no solamente en la necesidad de pasar por el Consejo Deliberante los contratos que son onerosos y que requieren de la autorización del Consejo Deliberante, sino también es muy clara la ley con respecto a las mayorías, a los votos que se necesitan para aprobarlas y para promulgarlas a posteriori. Con lo cual, yo ya a esta altura no sé si se va a vetar o no se va a vetar la ley, si no se promulgó o se promulgó, porque la otra vez la ordenanza que te estaba indicando que requerían los 2 tercios se aprobó y se promulgó en 2 días. Y que nosotros tenemos una denuncia en el Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas nos indicó que iba a fallar al momento de hacer el análisis anual. Claro. Pero está nuestro antecedente. Bueno, este es el mismo caso. Es la violación, a nuestro criterio, de la ley orgánica de la municipalidad, que para nosotros es muy clara. Con respecto a lo que vos decís, Eduardo, que es importante por ahí recalcarlo, indicame si estoy siendo muy técnico y por ahí me voy por las ramas. Por lo que tengo entendido, el intendente municipal dijo que ahora podía firmar los 2 contratos sin pasar por el Consejo Deliberante porque había una ordenanza aprobada en el 2011, en la época del intendente Pitelli, que tenía una validez de 10 años y que lo habilitaba a firmar esos contratos sin pasarlo por el Consejo Deliberante. Esto es así, más o menos. Sí, más o menos, sí. sí. Bueno. La validez por 10 años para firmar los convenios y no por 20 como se llevó al recinto. ¿Sí? Porque primeramente... No, pero el plazo que se otorga, hay que tener en claro 2 cosas. Una cosa en el plazo por 20 años y otra cosa en un plazo por 10 años. Pero Sí. el plazo de 10 años es el plazo que... Estamos hablando del plazo de validez de la ordenanza de emergencia funeraria. Bien. Entonces, si se aprobó en el 2011, caduca en diciembre del 21. Nosotros Sí. estamos en el año 22. Con lo cual, esa ordenanza, más allá de discutir la vigencia por 10 años o no 10 años, tiene que ver, la ordenanza yo me la leí de punta a punta y tiene normas transitorias. Normas transitorias significa transitorias, no permanentes. Es una excepción que se da en el marco de la emergencia, la posibilidad de firmar contratos sin pasar por el Consejo. Similar a la ordenanza que nosotros pusimos el grito en el cielo, que nos parecía un disparate, que se votara la emergencia, como se votó, Sin pasar por de licitaciones. emergencia de abastecimiento, que es por 6 meses. Vale decir que la municipalidad puede comprar insumos por 6 meses hasta diciembre de este año. Pero si en enero o en febrero del año que viene firmado, viene contratado algo sin licitación y sin compulsa de precios, no puede estar amparado en la ordenanza de emergencia porque caducó a los 6 meses. Bueno, esto es lo mismo. Sí, en este caso habría que promulgar una nueva ordenanza de emergencia. En todo caso. Sí, Pero no se puede, como dijo el intendente, en forma errónea a nuestro criterio, que esa ordenanza está vigente y lo ampara a firmar contratos sin pasarlo por el Consejo Deliberante. Eso es lo que entendí yo y eso es lo erróneo. Y ahí volverían a insistir y persistir en un error que nosotros a esta altura lo consideramos arbitrariedades. O sea, es el afán de aprobar a como dé lugar estos convenios
que pudieran ser más fácil, podrían tener el voto de toda la oposición si se deroga la ley, si se deroga la ordenanza De la tasa. de la tasa que se votó en forma, y nosotros tenemos la autoridad moral para expresarlo porque lo acompañamos. En este caso, me acuerdo que el bloque de Cambiemos no lo acompañó, pero nosotros sí lo acompañamos. Lo acompañamos en la buena fe de que se necesitaba ese dinero para que el municipio tome el toro por las astas y realice las inversiones que no habían realizado, a criterio de ellos, las empresas privadas. Resulta que ahora las empresas privadas no eran tan malas porque giran contratos al consejo para tener un contrato nada más y nada menos que por 20 años con las mismas empresas. Entonces, Nobleza obliga, se debería derogar esa tasa. Desde el oficialismo se argumenta que el contrato con las empresas es para la construcción de nichos y que la tasa es para el mantenimiento general del cementerio. Eso es lo que se argumenta. Bueno, han forzado la interpretación de la ley orgánica de las municipalidades, con lo cual no me llama la atención de que fuercen la interpretación del espíritu de la norma. Pero yo les pregunto a ustedes, servicios en el cementerio, por el monto de lo que se va a recaudar, Claro, claro. que son 18 millones, ¿a ustedes les parece que ese monto es para el mantenimiento de...? Sobre todo porque ya había una tasa para eso. Sí. Sí, está previsto en el presupuesto general del año. Es como se han manejado todas las administraciones municipales con la tasa que ya venía haciendo hasta la creación de esta nueva tasa. Digamos, siempre el municipio tuvo una partida de dinero para hacerle frente al mantenimiento del cementerio, más allá de que ese dinero claramente no fue ahí, Claro. por el estado calamitoso del cementerio. Pero esta tasa, el espíritu de la norma no tiene nada que ver con el argumento que me estás indicando vos. Claro, claro. Y creo que está claro para el vecino y para la vecina eso, ¿no? Ahora pregunto, ¿sí? Para aprobarse los convenios, tienen que hacerse nuevos convenios y en este caso serían por 10 años, no por 20. Ignoramos cuál es el formato legal que le quiere dar el municipio. No es no es no pasarlo por el consejo o pasarlo digamos, por el consejo de esta forma. Lo que se aprobó en el consejo ya no tiene más validez, ya no corre más. ¿Sí? Hasta este momento yo no tengo noticias, porque no he leído el boletín oficial, a lo mejor sí lo he hecho, de que la tasa está vetada. Con lo cual la ordenanza Sí, el expediente. está aprobada y no sé si está promulgada o no está promulgada. No debería estar promulgada. No. Y debería estar vetada porque no por las consideraciones o los argumentos que les he vertido, sino simplemente porque se ha violado la ley orgánica de las municipalidades y se ha aprobado con una cantidad de votos inferiores a lo que requiere la ley. Ahora, esto aparte, ¿no? Me parece un disparate que el Tribunal de Cuentas actúe solamente una vez al año. El Tribunal de Cuentas lo que hace Porque pasa un tiempo, No. ¿viste? Y después se olvidan las cosas. Yo creo que finalmente yo creo que el Tribunal de Cuentas, cuando se fije esto y revise esto, va a aplicar cargos sobre los responsables, porque porque es muy palpable la violación a la ley orgánica de las municipalidades, porque la ley es muy clara. Hay lugares donde hay grises y donde uno puede interpretar qué es lo que quiere decir la ley, pero cuando el mismo artículo establece en su tipificación el agravante con respecto a la mayoría de los votos que se necesitan para aprobarlo, es indubitable de que la ley quiere que haya más consenso sobre esa ley porque considera que el tema es más importante. Claro. Y en este caso es muy claro. O sea, si yo leo la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del cuerpo, es la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del cuerpo. No es la mayoría simple. Sí, o de los presentes. O de los presentes, o de los votos emitidos. O de los votos emitidos, claro. Para eso está otro artículo general de la ley orgánica de las municipalidades. Entonces, si se aprueba de todas formas, se está aprobando en forma arbitraria. Si no, como dije yo en el recinto, no tiene razón de ser la presencia de la oposición en el Consejo Deliberante. Directamente que salgan las ordenanzas directamente del Poder Ejecutivo, y no tiene ningún sentido si cada vez que nosotros tratemos algo vamos a tratar de forzar la interpretación de la ley. El Frente de Todos mantiene la postura
Sí, en relación ¿a qué me refiero, Luciano? Al hecho de, si llegan nuevos convenios, ¿sí? Porque se elaboran nuevos convenios para que pasen por el Consejo Deliberante, ustedes mantienen la postura que si no se deroga la tasa, no van a acompañar. La postura nuestra es, nosotros acompañamos la creación de una tasa precisamente porque el Ejecutivo la pedía para suplir un incumplimiento de las empresas privadas. Desde el momento de que giran al recinto para votar 2 contratos con las mismas empresas que ellos habían dicho que habían incumplido, bueno, no tiene razón de ser la tasa que solicitaron porque ese es el fundamento. No tenemos nada contra las empresas. Estamos dispuestos a aprobar el contrato con las empresas. Es más, es necesario que las empresas y el municipio hagan esos nichos. Lo que no queremos es avalar la creación de una tasa que la pagan los vecinos sobre la base de un argumento que a todas luces ha sido falso. Sí, o una cosa o la otra. Exactamente. Sí, el tema que, bueno, no sé si se va a tocar la tasa, también siempre basándonos en declaraciones del Ejecutivo, ¿sí? Y porque, bueno, supuestamente va a seguir vigente hasta que se trate otra vez la fiscal impositiva, en este caso 2022 sería, o 2023. Bueno, eso directamente es algo que tienen que contestar los funcionarios municipales, el secretario de Hacienda, digamos, las atribuciones del Ejecutivo están con respecto a eso. Uno puede crear una tasa, o la puede reformular, o la puede derogar. Como piden ustedes. Claro. Ahora, sí no estoy de acuerdo con lo que dijo el ingeniero de Lilio, con todo el aprecio que le tengo, que leí unas expresiones de él en un medio, no sé si no era el de ustedes, que dijo que le parecía una extorsión que la oposición pidiera la derogación de la tasa para la firma de los convenios. Yo creo que esto no tiene absolutamente nada que ver con una extorsión. Sería un acto de estricta justicia. Si el Ejecutivo se equivocó e indicó que las empresas, y indicó erróneamente que las empresas habían incumplido los contratos, a tenor de que está reconocido tácitamente de que las empresas no habían incumplido, porque si no, estimo que no mandarían convenios para firmar con las mismas empresas. Sería un estricto acto de justicia derogar esa tasa como paso previo para que todo el mundo apruebe la firma del contrato con las empresas, cuyo incumplimiento, vuelvo a repetir, no lo argumentó la oposición, lo argumentó el propio Ejecutivo Municipal. Bien, bueno, ¿y cómo puede continuar esta cuestión ahora? ¿O cómo debería continuar? No tengo idea cómo debería continuar. Yo supongo que, estimo y entiendo que cada contrato que tenga que ver con el tenor del que se giró al recinto para su tratamiento tiene que pasar por el Consejo Deliberante. No puede ser firmado por el intendente y no pasar por el órgano legislativo. Y de ser así, y de ser el fundamento de el no pasar por el Poder Legislativo local, el fundamento que esgrimió el intendente con respecto a la ordenanza que se aprobó en el 2011, sí. Nosotros obviamente vamos a tratar de asesorarnos con respecto a qué realizar. Lo más factible es que judicialicemos la cuestión, porque no podemos como Poder Ejecutivo, como oposición responsable, porque es nuestra obligación como Contralor, permitir que se viole la ley orgánica de las municipalidades y que se firmen contratos sin pasar por el Consejo Deliberante cuando no hay una ordenanza de emergencia que así lo requiera. Claro, porque venció en diciembre de 2021. Exactamente. Lo que yo, digamos, de acuerdo a mi interpretación, y por ahí mi interpretación es errónea porque no entiendo del tema, ¿sí? Es como que lo que supuestamente se explicó en la conferencia de prensa es que venció la emergencia, pero no la ordenanza. No sé la si ordenanza puede estar vigente o no puede estar vigente, ese no es el problema. El tema es que en dicha ordenanza hay normas transitorias, y las normas transitorias son las que le permiten al Ejecutivo firmar convenios amparados en esa emergencia. Claro. Porque si no sería muy, muy fácil. Te pongo un ejemplo burdo, pero para que tus oyentes lo entiendan. Si no, con la ordenanza que se votó de emergencia de abastecimiento, a los 6 meses
el municipio podría decir que la ordenanza sigue vigente y seguir contratando indefinidamente por un tiempo indeterminado, sin Sí, pero licitación la y sin vig- compulsa de precio. La continuidad de la vigencia de la ordenanza Las normas debe pasar por el Exactamente. Consejo. Las normas a posteriori sí. Exacto. Entonces, las normas transitorias están para darle un tope Exacto. a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Vuelvo a repetirte, si el fundamento de firmar los contratos y no pasarlo por el Consejo Deliberante es esa emergencia, en sus normas transitorias no está vigente y no ampararía esa conducta que sería abusiva y que violaría nuevamente por tercera vez la Ley Orgánica de las Municipalidades. Luciano, muchas gracias por tu visita, como siempre. por favor. Muy amable, gracias No, por venir. Luciano Delle Piane con nosotros, concejal del Frente de Todos, el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos en el Honorable Consejo Deliberante.